Pasamos a la parte de los sociólogos durante la Edad Media y la Edad Moderna. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos también. Ya hablamos un poquito de la sociedad desde la perspectiva de los pensadores de la antigüedad. Tenemos que mencionar forzosamente a los santos, a la Iglesia Católica, porque durante la Edad Media, desde el año 400 en adelante, bueno, en realidad el año 390. Recuerden que en el año 390 el emperador Teodosio le da la libertad no solamente de culto, sino que vuelve oficial a la Iglesia Católica. Es decir, a la Iglesia Católica la convierte en religión del Estado. Ya existía antes del 390. En el año 313, Constantino le va a dar libertad de culto a la iglesia que había sido perseguida. Los cristianos que fueron perseguidos los primeros 300 años de su aparición como iglesia cristiana van a ser perseguidos por Roma. Luego se lanza el edicto de Milán entre el emperador Licinio y Constantino, y estos dos firmando ese edicto le dan libertad de culto a todas las religiones, pero especialmente van enfocados hacia la libertad de culto de la iglesia cristiana, que había sido perseguida, y desde ese entonces la iglesia cristiana sale a la luz, deja de estar metida en catacumbas y se vuelve una religión pública, ¿verdad? La religión cristiana que ya para el año 108 se le llama católica. En el año 108 antes de Cristo, a 108 después de Cristo, aparece un pensador llamado Ignacio de Antioquía, que llama a la iglesia católica, a la iglesia cristiana le llama iglesia católica. Entonces, desde antes de Constantino ya preexistía la iglesia católica. Constantino lo único que hizo fue liberarla, y Teodosio lo que hizo fue oficializarla como religión. Una vez que la religión católica, cristiana católica, pasa a ser religión del imperio, la religión oficial entre todas las posibles religiones paganas que había, empieza obviamente el papel de la iglesia al lado de la política, ¿verdad? Fuerte papel, que va a llegar a tener gran poder también económico, que va a llegar a la iglesia a ser muy fuerte. A grado que cuando cae el Imperio Romano, quien queda prácticamente manejando la autoridad y la organización de Europa va a ser la iglesia, junto con el emperador Carlomagno y los siguientes emperadores. Así que a partir del año 400 en adelante, la iglesia se organiza muy bien, se establece todo el sistema de culto que conocemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Cada vez más embellecido. Los gobernantes pues estuvieron muy del lado de la iglesia. Muchos de los emperadores reconocidos como más bien protectores de la iglesia, ¿verdad? Cuando había invasiones que querían quizá invadir Italia, los emperadores, aunque estuvieran en Alemania, llegaban a Italia a liberar al papado de esa persecución quizá de entrada de visigodos, de francos, de ostrogodos, que intentaban invadir el territorio europeo. Entonces la iglesia va a estar protegida por la fuerza de los emperadores, ¿verdad? Ya una vez siendo prácticamente la religión. Y así el Imperio Romano se convierte en Sacro Imperio Romano Germánico, ya para la época del año 700 con Carlomagno. Por tanto, los pensadores durante esta época van a ser de índole cristiana. San Agustín, como un pensador social, ¿verdad? Sigue las ideas de Platón, es un neoplatónico, y él define la sociedad civil o república en una obra llamada La Ciudad de Dios, donde él intenta mostrar que el paradigma del estado ideal debe ser aquel que esté ligado también a un estado que imite lo que sería el reino de Dios en la tierra. Una reunión asociada por un reconocimiento común del derecho y por una comunidad de interés. Es un estado ideal, ¿verdad? Tiene que haber derecho, tiene que haber sentido de común interés, ¿verdad? De bien común. Si no existe un estado de derecho y sentido de bien común, no es posible la verdadera sociedad. El derecho, por tanto, existe por justicia y no por ley, ¿verdad? La aparición del derecho tiene que ver con el deber del Estado de procurar que exista justicia. El derecho tiene esa función. No está en las reglas para hacer cumplir cosas a ciegas. Está para hacer cumplir deberes fundamentados en principios de ética, en principios de moral. Donde no hay justicia, no hay derecho y viceversa. Donde no hay derecho, no hay justicia. La ley que no es justa, no es ley, son palabras de San Agustín. Y las instituciones que genera la sociedad civil no son otra cosa que un recordatorio de la condición de la caída del hombre. Es decir, que existen sociedades corruptas, si existen estado civil corrupto, tiene que ver con el estado de caída, de estado de pecaminosidad del mismo hombre. Esa es la justificación que él encuentra a los estados corruptos. Pero el ideal debe ser justicia y derecho. Por tanto, debe haber cierta atención al tema de la ley y al tema del castigo. Él al principio, bueno, se opone a los castigos inhumanos, ¿verdad? Pero ya dada la ineficacia del poder temporal, de que no puede obligarnos, no puede, de hecho,
no puede obligarnos por simple palabra a obrar correctamente, pues es necesario pues tener ciertos castigos temporales, terrenales, dentro del mismo marco de la ley, para poder casi dirigir de manera obligada a la sociedad para que cumpla con los fines constituidos. Entonces es importante este apego, ¿verdad?, del hombre a los bienes terrenales, considerarlo como un punto de partida para saber por qué no cumple con la ley, porque mucha gente está apegada a esos bienes terrenales, por eso pierde el sentido también del bien común, pierde la solidaridad, y la ley tiene que aprender a recordarle esto, ¿verdad? La ley temporal, por tanto, no alcanza este fin y tiene que reforzarse un poquito el tema del castigo en medio de la ley. No basta con poner leyes bonitas, tienen que haber leyes penales, por tanto. Santo Tomás de Aquino, por otro lado, ve la función del Estado en el bien común, usando también la ley natural. La ley natural del hombre es ver al otro ser humano como su hermano. Estamos llamados a vernos como hermanos. Y desde el punto de vista religioso hay que recordar que el primer pecado de la humanidad después de la desobediencia de Dios fue matar al prójimo. Fue el pecado de Caín y Abel. Después de la desobediencia de Adán y Eva, según la doctrina cristiana, es el pecado de el matar al prójimo. Por lo cual el atacar al prójimo es una violación a la ley natural, ¿verdad? Es una violación al sentido del bien común. Toda la ley contraria a la ley natural no obliga en conciencia. Es decir, si alguien, por ejemplo, me obliga por leyes a matar a mi prójimo, no estoy obligado a obedecer ese tipo de leyes, ¿verdad? Ni aquellas leyes que están regidas por el egoísmo. Tiene que haber siempre sentido de bien común y de respeto a la ley natural para que la ley convencional, la ley del derecho, tenga validez. Entonces hay que cuidar eso. Por eso en la Constitución de nuestro país, si ustedes revisan los artículos de la Constitución, artículo 3 si no me equivoco, nos pide que un gobierno usurpador no puede ser respetado. Si hay un gobierno usurpador, el pueblo tiene derecho a la insurrección, a levantarse incluso en armas para deponer al que está como tirano. Es decir, es un derecho que la Constitución nos da. ¿Por qué? Porque es un derecho también natural. No estar bajo el dominio de nadie egoísta, ni estar bajo el dominio de nadie dictatorial. Por lo cual es un derecho del ciudadano, según nuestra Constitución democrática del año 82, poder defendernos, ¿verdad? Miren en Estados Unidos. En Estados Unidos la Constitución, la segunda enmienda, le permite al ciudadano poder defenderse, utilizar las armas contra sistemas opresores, sistemas violentos, sistemas que desarmonizan la sociedad. Y lo acabamos de ver a través de videos, donde hemos podido ver a jóvenes armados, hombres armados, incluso enmascarados, con la bandera de Estados Unidos por todos lados, patriotas, que salen con armas a defender los lugares públicos, porque hay un grupito de neomarxistas que llegan a romper vidrios, a quemar todo, ¿verdad?, a manchar paredes, y ellos no están dispuestos a permitir que la propiedad privada, ¿verdad?, se dañe, porque es un derecho ciudadano que mi propiedad privada, aunque yo sea empresario, aunque sea magnate, tiene que respetárseme, porque la propiedad privada es un derecho de la verdadera libertad, es un principio de la libertad. La vida, la libertad y la propiedad privada son tres principios fundamentales del verdadero liberalismo que Estados Unidos intenta promover. Por lo cual, si alguien violenta la vida, la propiedad y la libertad, yo estoy, por la segunda enmienda, responsabilizado a luchar contra ese opresor. Aunque sean chicos, ¿verdad?, ahí con pelo pintado, manchando paredes enmascarados. No importa, pero tengo el deber de defender el Estado de Derecho, porque si permito el caos, ¿verdad?, termina como México, donde la gente se mete incluso en lugares públicos a manchar hasta obras de arte, ¿verdad?, dañar puertas, a manchar paredes, todo por una lucha social, cuando sabemos que eso de manchar paredes y quemar cosas no va a solucionar absolutamente nada. Nada, solamente va a hacer ver o visibilizar, como dicen ellos, ¿verdad?, un problema. Y está bien visibilizarlo, pero una pancarta haría lo mismo en un afiche bien hecho, publicado en un espectacular en la carretera. Haría exactamente lo mismo que ir a manchar paredes, dañando la propiedad privada. Entonces, si quieren realmente dar a conocer su mensaje, hay métodos muy racionales para poder dar a conocer los mensajes. Hay páginas web, hay Facebook, hay redes online, se pueden hacer mensajes virales, ¿verdad?, para poder llevar las ideologías sin necesidad de andar destruyendo la propiedad privada. El Estado de Derecho es importante. Y Santo Tomás lo ve como un factor también relevante para el bien común. Santo Tomás Moro, en el año 1478, ¿verdad?, en la época en la que él más o menos vive, era un hombre culto, era abogado, de hecho es considerado el patrono de los abogados, es jurisconsulto, poeta, traductor y filósofo humanista.
Él como pensador social va a escribir una obra muy importante, la obra de la comunidad perfecta o utopía. La utopía es un nombre que él le va a colocar a una sociedad ficticia con la que vive, ¿verdad?, fundamentado o basado en las virtudes clásicas y la caridad cristiana a fin de optimizar la naturaleza humana en el bien común. Yo recomendaría a los estudiantes de Derecho que lean Utopía, porque es una obra de derecho natural, es una obra de derecho social también. Es una obra muy parecida a la obra del espíritu de las leyes de Montesquieu. Así que recomiendo mucho a los jóvenes de Derecho que lean la Utopía de Santo Tomás Moro. Utopía, que se puede entender como en griego, como la palabra sin lugar. Sin lugar significa que no es un lugar que no existe, es un lugar que es apenas imaginario, pero que es el estado ideal. La palabra topos hace referencia a tierra o a terreno o a lugar. Entonces, utopus hace referencia a la ausencia de un lugar. Basada en la República de Platón, es más o menos una expansión idealista de la verdadera república, de la república más ideal. Considera que la suma de la felicidad de los individuos fortalece la constitución del Estado. Por tanto, es una función del Estado procurar la felicidad de los individuos. Un Estado donde los ciudadanos están descontentos es una sociedad que tarde o temprano caerá en caos, caerá en anarquía, caerá en protestas sociales. Un Estado donde los ciudadanos están viviendo bien, tienen calidad de vida, tienen oportunidad de empleo, es una sociedad que cada vez se va volviendo más y más feliz, ¿verdad? Y eso procura también la estabilidad del Estado. Entonces, por esa razón, el político no puede olvidar que su deber es procurar la felicidad de la mayoría, ¿verdad? Hasta donde se pueda, basado en el bien común. Una pequeña descripción para los que de repente no leerán la obra, pero si leen la obra alcanzarán mucha más riqueza de lo que yo puedo sintetizar en una breve descripción de esta obra. En la obra de Utopía, pues imaginen una sociedad, una isla donde el régimen social se basa en la obligatoriedad de trabajo de 6 horas máximo, no 8, no 12, 6 horas máximo. ¿Por qué Tomás Moro habla de poco tiempo de trabajo? Porque no tenemos prisa, no tenemos por qué correr. Miren hacia dónde va la sociedad con tanta carrera de trabajar 8 horas, 12 horas, ¿verdad? Hay gente que trabaja hasta casi 16 horas trabajando durante la mañana, tarde, noche y hasta un poco la madrugada, ¿verdad? Trabajando arduamente, corriendo a saber hacia dónde. Porque la sociedad está convulsionada a creer que tenemos que ir deprisa, ¿verdad? ¿Y qué se nos va mientras vamos deprisa? La vida, los momentos, el compartir de familia. Por estar metido en un trabajo de 8 a 12 horas, pierdes la oportunidad de tratar a tus hijos, de relacionarte con tu esposa. Entonces arruinamos las relaciones del núcleo básico de la sociedad. Y por eso generamos hijos con tristeza, con depresión, hijos suicidas, hijos con drogas, hijos con traumas, porque el papá o la mamá nunca estuvo presente. Entonces corremos hacia una sociedad cada vez más enferma, porque dañamos la célula vital que es la familia, por lo cual el ideal es bajarle a las horas laborales. No sé si habrá algún país ahorita que lo haya logrado, no sé si Finlandia lo ha hecho, pero al menos a nivel de educación sí lo han hecho. En educación a los niños no se les tiene toda la jornada de 7 de la mañana a 12 del mediodía, solamente van 3 horas, 4 horas por mucho a clase. No están desde las 7 hasta las 12 del mediodía, ¿verdad? Como que fuera una guardería. No, en la escuela se les da lo básico y tampoco les dejan tarea para la casa. En Finlandia, en un documental que salió, mostraron que los maestros allá no dejan tarea para el hogar. Todas las tareas se ejecutan durante la clase. No se deja tarea para el hogar porque no quieren dañar el tiempo de ocio de los niños, porque deben tener un tiempo de diversión. Si no, se genera una sociedad de niños, como estamos viendo ahorita en la pandemia, niños deprimidos, que ahogados de tanta tarea, que les mandan hasta 4 tareas a la semana, cada docente, tienen 6 docentes, son 24 tareas, ¿verdad? 24 tareas para una semana a chicos que a duras penas tienen poco internet y estamos ahogando a los chicos de tanta asignación. Esa es la razón por la cual yo he preferido, por ejemplo, en clase, que por tema solamente haya una pregunta y no una guía completa de 20 preguntas, sino una sola pregunta, donde haya una opinión personal, donde se comprenda un poquito el contenido y por lo menos se demuestre que han pasado por el contenido, que eso es lo único que intento medir con una sola pregunta. Por esa razón es así, y de repente algún foro que llegará a ver.
para opiniones personales. Pero no es el hecho de ahogarles. De hecho, grabar una pildorita como la que les pedí, eso se investiga en una hora, se investiga y en otra hora, después de ensayarlo un poquito, se graba. Es una tarea grande. En la revista tampoco es una tarea grande. Solo son 3 simples tareas que he puesto para no asfixiarlos, porque si les coloco un proyecto grande, imagínense como el día de ayer que vimos la parte del informe, que vimos el informe de investigación. ¿Qué tal les hubiera dicho yo? Jóvenes, ahora van a escoger por grupos una investigación y van a hacer un estudio de investigación social. La dificultad está para ponerse en comunicación, el tiempo que requiere salir a hacer la investigación de encuestas, no nos da ahorita en la pandemia. Y no es el objetivo de la clase, ¿verdad? Por lo cual hay que tener cierta consideración con el sistema educativo, porque estamos generando sociedades estresadas, enfermas, y no estamos haciendo un bien social. Al contrario, estamos dañando a la sociedad. El resto del tiempo es para cultivar la mente y cultivar el espíritu, para dedicarse al arte. Yo si les preguntara a los jóvenes cuántos manejan un arte, es decir, cuántos hacen dibujos, pintura, escultura, escriben literatura, cantan, bailan, tocan instrumentos, ¿cuántos tienen un arte como habilidad? Hoy en día, antes, digamos en los años 80, 90, hacía esa pregunta y siempre aparecían 3, 4 guitarristas. No hay propiedad privada en la utopía. Nadie tiene propiedad privada, no hay cercos. Son como algunas comunidades de garífunas, que no hay cercos. Hay algunas comunidades de indígenas también. La gente tiene su casita y su terreno. De hecho, hay algunas localidades, por ejemplo, aquí por el lado de la Flor del Empira, atrás, en las aldeas de Flor del Empira, el Tablón para arriba, todas esas montañas que están ahí, hay unas comunidades donde la gente reparte los territorios, los terrenos, según los matrimonios. Es decir, que hay un señor, jefe, ahí mismo, que es como que fuera el cacique, que está, aunque no viven en un sistema de cacicazgo, pero parecieron cacicazgo porque el señor de la comunidad, el dirigente de la comunidad, reparte los territorios, ¿verdad?, según la nueva familia que se va a formar. Y cuando esa familia ya no se queda con ningún descendiente, el terreno vuelve a pasar a formar parte de la comunidad para una siguiente generación. Entonces no le pertenece el territorio a nadie, la propiedad privada no existe. Y ayuda a evitar esta riña, esta pelea que cometen los ciudadanos por pelear terrenos, ¿verdad? E incluso hacer que los terrenos se vuelvan prácticamente incomprables, es decir, con un costo elevado que nadie puede adquirir un espacio para poder hacer su casita. Entonces tenemos ese gran problema, que el territorio se ha vuelto un terreno con plusvalía, que va ganando dinero y va aumentando su costo conforme pasa el tiempo, y eso va obligándonos a los seres humanos que no tenemos de repente un buen ingreso a nunca poder adquirir un terreno. Anteriormente no había problema para ello. En los territorios del rey, si yo era súbdito del rey, podía vivir donde yo quisiera, ¿verdad? Solo tenía que pedirle permiso para que él me permitiera construir mi casa, ¿verdad? Y me lo otorgaban y podía vivir donde yo quisiera, ¿verdad? Había vasto territorio, porque también había menos población. Aun cuando hay propiedad privada hoy en día, ya hemos caído en el error, por tanto tenemos que aprender a legislar ese error, porque la propiedad privada en realidad es un error humano, porque el territorio, el mundo, nos pertenece a todos. Por tanto, debería haber nada más administración de parte del Estado de los recursos, pero no venta. Debería el Estado encargarse de ubicar a los ciudadanos, decirle, bueno, usted va a vivir aquí, este es su terrenito, ¿verdad? Cuando usted muera y sus hijos mueran, vuelve otra vez ese territorio a manos del Estado. Necesitaríamos un tipo de reforma agrícola así, ¿verdad? Una reforma de territorio de esa manera, para poder evitar esta situación de que hay gente que tiene hasta hectáreas de terreno inútiles, baldíos, sin ocuparlos, mientras hay gente que no puede tener un lugar para poder vivir con su familia y le toca estar rentando, alquilando lugares porque no tiene un ternito donde construir su pequeña casa. Entonces, esa situación hay que verla, ¿verdad? Socialmente hablando. Pareciera utópico lo que estoy diciendo, pero Tomás Moro ve que el estado ideal es así. Cada ciudadano recibe lo que necesita, es básicamente muy parecido a la comunidad cristiana. No es igual que el socialismo, porque el socialismo no es una repartición. El socialismo lo más que hace es colocar un límite de riqueza. Lo más que puede decir el Estado, un ciudadano no puede tener más de 500.000 empiras en una cuenta bancaria. Es lo más que puede llegar a ser un socialismo, ponerle un límite de enriquecimiento. Pero en el sistema de comunidad cristiana original, ustedes leen en Hechos 2, 42 a 47, pueden leer cómo era la primera comunidad, donde repartían todo para el bien común, ¿verdad? Vendían todo lo que tenían y lo repartían según la necesidad de cada uno.
Eso lo pueden leer ahí en Hechos 2, del 42 al 47. Todos trabajaban comunalmente para evitar la servidumbre y los conflictos, así que todos tenían que ir a cultivar, y si se caía una casa, todos tenían que colaborar de alguna manera a ayudar a construir la casa, ¿verdad? Si había que construir una carretera, todos los ciudadanos se iban a construir carreteras. Hace poco vimos una fotografía, creo que es de Guatemala o de México, creo que es en México, de unas mujeres indígenas que están ellas mismas haciendo mezcla y poniendo piedras, construyendo la calzada que dirige la entrada a su pueblo. Las mismas mujeres, poco a poco, van haciendo la carretera sin necesidad del gobierno, ¿verdad? ¿Se imaginan una sociedad así, donde los seres humanos nos responsabilizamos todos? Hay un bache, pues aquí, pongámonos en comunicación y veamos quién puede prestar por hoy el servicio y quién lo va a prestar mañana. Es decir, ese tipo de sociedad. Parece, como digo, una utopía, por eso la palabra utopía ha llegado a ser sinónimo de inalcanzable, porque se ve como que nunca vamos a poder lograr tener ese tipo de sociedad, pero para Tomás Moro no es impensable, y más cuando la sociedad es verdaderamente cristiana. Los metales preciosos para la utopía pierden su valor en la isla. Se usan para hacer cadenas para los condenados, para que nadie ande peleando el oro. Hoy en día no es posible hacer esto, eso sí, esta parte sí no es posible vivirla. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha obligado a utilizar el oro. Ustedes saben que los microprocesadores, los pines de los microprocesadores, están hechos con oro. También algunos pines de memorias RAM, las más potentes, están hechas con filamentos de oro. Por los cuales algunos circuitos de alta calidad están hechos con oro. Por lo cual muchos de los implementos de computación, por ejemplo, están utilizando el oro porque es el mejor conductor que existe, después del cobre, después de la plata, el mejor conductor que hay, por lo cual está muy valorado en el mercado, ¿verdad? Es muy buscado el oro y está muy procesado. Y desgraciadamente estamos derrochándolo. ¿Por qué? Porque en las computadoras no hay un deshuesadero. ¿Qué hace usted cuando se le arruina una computadora? La mete al basurero y la manda allá al basurero municipal. Y allá se va a podrir, se va a llenar de óxido. Y mientras que hay en otros países donde lo que hacen es, por lo menos las tarjetas RAM, los procesadores, los llevan para extraerle el poco oro que tienen, ¿verdad? Mediante un proceso largo, es un proceso arduo y largo, para poder extraer las pequeñas pepitas de oro que se forman, pero están recuperando el oro, porque el oro no se forma tan fácilmente. Entonces lo están recuperando para volver a reutilizarlo. Hay quienes se dedican a ese tipo de empresas de reciclaje que requieren un gran esfuerzo, pero es para no perder el poco oro que se está extrayendo. Revalora las virtudes clásicas. También las virtudes que ya vimos de Platón, ¿verdad? Y las vuelve a revalorar. La búsqueda de la felicidad individual en función del bien común, cultivan la filosofía humanista como desarrollo intelectual y espiritual. Tienen total dominio sobre las pasiones, así que los ciudadanos se controlan, no hay borrachos, no hay mujeriegos, no hay ladrones, no hay mentirosos, no hay calumniadores, no hay gente de blasfema, hay gente honesta. Hay gente que doblega sus pasiones, que domina correctamente. Si la sociedad aprendiera a dominar las pasiones, la sociedad sería cada vez más idónea. Eso es lo que nos dice Tomás Moro. Persiste el diálogo sobre la fuerza. No hay guerras, no hay combates, no hay gente macheteándose unos con otros como pasa en Honduras por amores. Hay diálogo, hay cansancio de diálogo. Se cansan dialogando, ¿verdad? Hasta que el diálogo logra alcanzar la solución. Solo hay debate, cuando mucho. No pueden entrarse con disputas violentas porque se acaba la armonía. Hay incorporación de las virtudes cristianas que sabemos que son la fe, la esperanza y la caridad. El desarrollo de un nacionalismo razonado que retome los valores universales y la identidad propia. Es necesario tener identidad. En este país estamos perdiendo la identidad. Aquí solo hay identidad patriótica cada 15 de septiembre y cuando hay partidos de la selección. Y ahí se acaba el patriotismo de Honduras. Se acaba por completo, ¿verdad? Aquí hemos visto, incluso en Estados Unidos están cayendo el mismo error, de gente que ha quemado la bandera, gente que ha manchado la bandera, gente que ya ni siquiera respeta los símbolos patrios. Entonces estamos cayendo en una especie de falta de identidad. Ya hemos perdido la identidad y por tanto una vez perdida la identidad se pierde la soberanía, se pierde la independencia y se pierde todos los valores que giran en torno al nacionalismo. Un Estado verdaderamente nacionalista es un Estado verdaderamente conservador de los valores, de las virtudes, del más alto decoro, de la más alta apariencia y del más alto lenguaje. Es decir, hasta para hablar deberíamos de tener verdadera cordura para ser verdaderos hijos de la patria. Si no, se pierde completamente.
¿verdad? Aquí hasta los políticos, los periodistas, todos tienen un vocabulario, ¿verdad? Por los suelos, por lo cual el sentido de verdaderos ciudadanos se ha perdido. Ya hemos perdido eso y esto genera tarde o temprano este desapego por los temas políticos. Eso es lo que genera. La gente ya no tiene identidad y no lucha, por tanto, por cuidar esta identidad. Usted tóquele el orgullo a un mexicano, tóquele el orgullo patriótico a un griego, a un estadounidense, va a ver que va a despertar una fiera, porque estos países todavía tienen un nacionalismo bien claro. Ahorita México lo está perdiendo con tanto relativismo moral que está entrando, pero porque ya hemos visto banderas de las feministas manchando la bandera prácticamente desfigurando la bandera de México, ¿verdad? Cambiándole los colores, hay un irrespeto. En otros países, si usted hiciera eso con la bandera, lo multan si usted cambia el símbolo patrio, si usted lo ofende, si usted lo deforma, si usted lo utiliza para sus ideologías, lo deforman. Es decir, que hay un respeto a la identidad. En otros lugares estarían siendo perseguidos con demandas, pero ya cayeron en este desuso de las leyes, ¿verdad? Y por tanto ya no vale la defensa para ello. Y lo que genera esto, pues más caos y más falta de correspondencia nacional. Entonces, y aquí el supuesto nacionalismo que tenemos en Honduras, el supuesto nacionalismo que todavía existe en el supuesto Partido Conservador de Honduras, no es un verdadero nacionalismo, para nada, porque un verdadero nacionalismo no le abre las puertas económicas de par en par a Estados Unidos, lo negocia, velando por el bien nacional. Un verdadero país nacionalista y a la vez liberal es Estados Unidos. Ellos sí son verdaderos nacionalistas y a la vez liberales. Liberales en el sentido de las leyes para el bien común, pero nacionalistas en cuanto a la defensa del Estado. El Estado es nacionalista, aunque la cultura sea liberal. Bien interesante el híbrido de Estados Unidos, porque allá son conservadores para la protección de sus enmiendas, su constitución, sus símbolos patrios, su sistema de gobierno, ¿verdad? Como hace poco Donald Trump salió diciendo, Estados Unidos de América jamás va a ser socialista, porque es una contradicción al sistema político que originó Estados Unidos. Y tiene toda la razón. Toda la razón. El día que Estados Unidos comete el error de cometer socialismo, de meterse a ser socialista, se acabó Estados Unidos. Se acabó. Pero no van a cometer ese error. Por eso hagamos a América grande otra vez, que es la política de Donald Trump, ha despertado nuevamente el nacionalismo, que es evidente en Estados Unidos. En Honduras no, en Honduras aquí nos vale, aquí metemos a cualquier gobierno, abrimos las puertas de par en par, hemos tenido concesiones a cada rato, concesiones mineras, concesiones bandaneras, ¿verdad? Hemos tenido concesiones sin pagar impuestos, ¿verdad? A diferentes empresas, todo por beneficiar las coimas, ¿verdad? Para beneficiar que me den mi tajadita, ¿verdad? Pero para el bien común nos hemos olvidado del bien común. Ese es el grave problema en Honduras. Por eso estamos lejos de alcanzar una verdadera utopía. Debe haber igualdad política de los ciudadanos sin disminuir su individualidad. Y hasta ahí llegaría el tema de la utopía con Tomás Moro. Pasamos a Nicolás Maquiavelo en nuestros últimos 10 minutos de video. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, o mejor conocido como Maquiavelo, es un político, ¿verdad? Es un orador, escritor, que escribió la obra llamada El Príncipe, dedicada al príncipe de Florencia, aunque fue publicada después de su muerte. La obra la escribe en 1513, pero fue publicada en 1531. El hombre es por naturaleza perverso, enseña Maquiavelo, y es egoísta, solo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Así que después de la utopía de Tomás Moro, lo que hizo Maquiavelo prácticamente es hacernos aterrizar sobre cómo es la realidad. La realidad, dice él, es que los hombres son malos por naturaleza. No es tan distinta a la idea que tenía Agustín, que Agustín sí creía que el hombre también tenía cierta tendencia al pecado, a lo que diríamos es lo inmoral. Entonces no está equivocado con la visión cristiana de Maquiavelo, ¿verdad? El cristianismo dice que el hombre nació en pecado, por tanto vive con tendencia a la maldad, y políticamente Maquiavelo lee que la humanidad sí vive en un estado de perversidad. Solo un estado fuerte gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. La única manera de parar, por ejemplo, el narcotráfico es haciéndole la guerra al narcotráfico, según se cree. Sin embargo, en cuanto al narcotráfico que tenemos en nuestros países, esa supuesta guerra contra el narcotráfico se ha quedado solo en una frasecita bonita para la demagogia, pero no una realidad evidente.
fue el primero en usar la palabra Estado en el sentido moderno, ¿verdad? En el sentido ya de sistema de gobierno de una nación. Él inventa, por tanto, la dictadura, aunque algunos autores no quieren echarle la culpa a él. Es decir, que hay autores, miren, hay dos opiniones. La opinión de que Maquiavelo prácticamente genera los principios y fundamentos de lo que va a generar la dictadura, y otros creen que es una mala interpretación o como que es una visión parcializada del pensamiento de Maquiavelo. Es como que yo agarrara un libro lleno de cosas buenas, como El Príncipe, pero solo me fijara en las partes negativas, que quizás fueron 2, 3 frases que puso, que están un poquito subidas de tono de lo moral. Entonces la gente se enfocó más en esa parte negativa que en las cosas buenas que dijo alrededor de la obra completa. Es posible que eso haya pasado con Maquiavelo, pero lo cierto es que a muchos autores, para ellos Maquiavelo sí prácticamente pone los principios de lo que va a generar más tarde los dictadores. La obra del príncipe, ¿verdad? Para él el príncipe o gobernante tiene como misión la felicidad de sus súbditos, y esto solamente se puede conseguir con un estado realmente fuerte. ¿Y cómo logra un príncipe tener un estado fuerte? Ya sabemos que lo hace a través de la fuerza militar. No hay otra manera. Tiene que haber un buen estado de derecho, leyes, y un buen sistema de protección a esas leyes, que sería prácticamente la fuerza bélica, la fuerza militar. Tendrá que recurrir, por tanto, a la astucia, al engaño, si es necesario, e incluso a la crueldad. La gente dice que Maquiavelo no aconsejó esto, sin embargo yo voy a mostrar más adelante pequeños párrafitos que sí permiten interpretar esta actitud, de creer que el príncipe, por el bien común, tiene que ser capaz incluso de ser cruel. Veamos, por ejemplo, nuevamente el caso de Estados Unidos. Hace un poco nos dimos cuenta que Estados Unidos, por orden de Donald Trump, mandó un ataque aéreo mediante un dron a Soleimani, un líder de origen iraní, al que le mandaron un dron y prácticamente explotaron, creo que fueron 2 automóviles que lograron explotar, ¿verdad?, con un ataque aéreo. Porque Salem Soleimani estaba acusado, estaba investigado, y se preveía de que él estaba liderando un ataque hacia Estados Unidos, o al menos para el sistema de gobierno de Irán. Entonces, basado no sé en qué juicios, permitieron el ataque aéreo, y lo hicieron. Cualquiera que vio la noticia pensó, qué crueldad la de Estados Unidos, qué crueldad. Pero lo cierto es que nadie sabe qué papeles, porque tampoco han liberado todavía todo el estudio y pruebas que determinarían la validez de poder asesinar a alguien, porque no lo mataron solamente a él, sino a toda la escolta que andaban con él. Entonces fue un ataque previsto, elaborado por Estados Unidos, y que nos parece un acto de crueldad. Ahora bien, si Estados Unidos logra demostrar en algún momento de la historia, si es que le seguimos pidiendo pruebas, si le sigue la sociedad pidiendo pruebas, si logra demostrar que realmente tienen pruebas, grabaciones, audios, videos de Soleimani tratando de establecer un ataque terrorista hacia Estados Unidos, pues diríamos que Estados Unidos más bien fue un héroe, ¿o no? Fue un héroe porque salvó a muchísima multitud, quizá de una bomba, quizá de un ataque aéreo, quizá de algo parecido a lo que ocurrió en las Torres Gemelas. Entonces, esta anticipación de Estados Unidos se ve como un acto de crueldad hasta que no se demuestre que hubo razones cuya única salida era realmente acabar de raíz con el problema, que en este caso fue matar a Soleimani. Por esa razón hay que tener ese criterio de aprender a ver todo el fenómeno. No solamente dejarse llevar por visceralidades, por críticas sociales que también se convierten en discursos de demagogia. Sobre todo los gobiernos de izquierda aprovecharon ese ataque para meter un poquito el odio contra el imperio. Y los gobiernos de derecha pues están esperando las pruebas de Estados Unidos para poder decir, bueno, Estados Unidos hizo una buena jugada, se adelantó a lo que venía en camino, ¿verdad? Pero igual, eso ocurre con cualquier anticipación. La crueldad se hizo evidente en Estados Unidos en este acto. La virtud fundamental es la prudencia para la conveniencia del Estado. Si se puede ser prudente, pues lo aconseja, aunque también va a aconsejar esta actitud un poco hipócrita, ¿verdad?, mediante la astucia y el engaño. La grandeza de los crímenes borrará la vergüenza de haberlos cometido. Es decir, que si el crimen, como el asesinato de Soleimani, se demuestra que fue justo, al final se va a olvidar la crueldad de él, ¿verdad? Es decir, borrará la vergüenza de haber cometido ese asesinato, ¿verdad? Como cuando hicieron el juicio hacia Saddam Hussein.
Cuando le hicieron el juicio a Saddam Hussein, mucha humanidad celebró que acabaron con el dictador de Irak, Saddam Hussein, lo colgaron y hasta apareció el video que alguien logró grabar y lo sacaron a la luz. Todos pudimos ver el video viralizado de Saddam Hussein siendo ahorcado. Y por la excusa que presentó Estados Unidos de las supuestas armas biológicas que estaban preparadas, todo el mundo le creyó a Estados Unidos. Así que mientras duró esa noticia y el juicio, todo el mundo la aprobó y se olvidó de la crueldad de ahorcar a este líder iraquí. Pero después del hecho, volvió otra vez la vergüenza para Estados Unidos porque se demostró que no había tales armas biológicas. Es decir, o mintieron o fueron mal informados de las supuestas armas. Y solo fue una excusa más para hacerse del poder y poner a un dictador adepto a Estados Unidos. Entonces, cuando vemos esta circunstancia decimos, bueno, aquí la vergüenza que se había olvidado vuelve a reaparecer. Les puede ocurrir a la manera también inversa. Por lo cual va a producir Maquiavelo la idea de establecer un realismo práctico. Los medios no importan, no es necesaria la moral, sino un realismo práctico, no lo que debe ser, sino lo que es en realidad. ¿Qué personalidad debe tener el príncipe? El príncipe debe tener capacidad para manipular situaciones, ayudándose de cuantos medios precise mientras consiga sus fines. Por eso a él se le adjudica, aunque él nunca dijo esta frase, a él se le adjudica la frase de el fin justifica los medios. Sin embargo, debo aclarar que él dijo una frase parecida, pero no es exactamente esa. Es una frase más bien sintética del pensamiento maquiavélico. El gobernante debe poseer seria destreza, intuición y tesón, así como habilidad para sortear obstáculos y moverse según soplan los vientos. Debe ser diestro en el engaño, no debe tener virtudes, solo aparentarlas. Es decir, si puede tenerlas, bueno. Si no, pues con aparentarlas bastaría. Ustedes si se fijan en Estados Unidos, para la época de Barack Obama nos dimos cuenta de todo el equipo que hay detrás de Barack Obama, que hubo detrás de Barack Obama, para dar a conocer ante los medios de comunicación, dar a conocer a un presidente jovial, juvenil, ¿verdad? Que le gusta el basquetbol, que come hamburguesas, que visita los lugares de orfanato. Entonces, la imagen de Barack Obama fue perfectamente dirigida para ganarle popularidad. Lo mismo se intentaba hacer con Bush, pero no funcionó con Bush por la guerra de Irak y de Afganistán. Pero se intentó, al menos con él. Pero con Obama sí se manejó muchísimo el equipo detrás de él, de cómo debe saludar a la gente, cómo debe sonreír, cómo debe bajar del avión, cómo debe caminar detrás de esto, de esa parafernalia, de cómo se aparecen ellos ante los medios de comunicación. Hay un equipo que le dice, debe caminar así, no debe caminar despacito, baje, si es posible, un poquito como corriendo las escaleras para que vean que es un presidente joven, ¿verdad? Que tiene la capacidad para seguir dirigiendo al país y le permita a usted tener la popularidad para la siguiente contienda electoral, porque en Estados Unidos se permite tener 2 veces la presidencia si es posible. Entonces hay un equipo detrás de eso, para manejar esta apariencia, para engañar a la sociedad y hacerle parecer jovial. Vimos incluso a Barack Obama presentando un montaje de él mismo en una cena de gala, de él mismo con el flequillo de su esposa, haciendo autoburla, burlándose él para parecer juvenil, ad hoc a la nueva época de jóvenes que hacen memes y hacen montajes. Entonces él también, para entrarle al juego, seguramente alguien le dijo, hágase un meme donde usted aparezca con el flequillo de su esposa para mejorar su imagen, supuestamente, y lo metió como un chiste en una cena de gala. Es decir, que tenemos esta actitud de los nuevos líderes que han aprendido, ¿verdad?, que la sociedad se deja llevar bastante por la imagen, por la apariencia. Y el caso de Nayib Bukele no es distinto. Nayib Bukele está siguiendo un guión muy parecido al que tenía Barack Obama, muy parecido, ¿verdad? Lo vemos con su gorrita, con su chamarra, ¿verdad? Caminando tranquilamente, en unión familiar, con fotos familiares a cada rato. Eso levanta bastante el perfil. Entonces, aunque no quiero decir que él no tenga un estilo de vida familiar como lo muestran en las fotos, pero tiene que dar una imagen aún más idealista. Y aún así, pues entonces se convierte en una especie de medio engaño a la sociedad. Algunas frases maquiavélicas, y aquí con estas frases quisiera pues ir cerrando para mostrarles realmente por qué decimos que Maquiavelo sí tenía un pensamiento maquiavélico. Dice, en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Por tanto, la imagen del líder es importante.
La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad. Así que el presidente, el príncipe, debe estar consciente de que va a tener gente que lo va a atacar, aunque estuvo quizá al lado de él. En momentos de prosperidad están a su lado, parecen que fueran copia de él, pero cuando caiga la adversidad le van a traicionar. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. El fin justifica los medios es una frase que sale de esta otra. Y en las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. De modo que los príncipes deben cumplir sus promesas, ¿verdad? No importa los medios, con tal que alcancen su fin. Trate pues un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos. Dios no quiere hacerlo todo para no quitarnos el libre albedrío y aquella parte de la gloria que nos corresponde, por lo cual estamos llamados a ser líderes de nuestra propia historia. Con este último pensamiento nos quedamos con Maquiavelo.